Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, donde cada día parece traer nuevas pruebas y dificultades. Mira las noticias y ves tragedias, divisiones, crisis económicas y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? Incluso en nuestras vidas personales, enfrentamos momentos de profundo dolor, preguntas sin respuesta y caminos que parecen imposibles de recorrer. Tal vez sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un sueño roto o una traición inesperada. Las pruebas nos hacen sentir vulnerables y muchas veces nos llevan a preguntarnos si Dios realmente está presente en medio de nuestras luchas. Pero mientras miramos la historia de la humanidad y la narrativa de la Biblia, descubrimos una verdad transformadora. Las pruebas no son accidentes ni están fuera del control de Dios. En realidad son herramientas que Él utiliza para llevarnos más cerca de su propósito. Lo que a menudo percibimos como un obstáculo, Dios lo ve como una oportunidad para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para algo mucho mayor. Las pruebas no son un signo de la ausencia de Dios, son una prueba de su amor y su deseo de trabajar en nosotros y a través de nosotros. Consideremos las palabras de Romanos 8:18. Sabemos que a los Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todas las cosas son buenas, pero sí promete que Dios puede usar todas las cosas, incluso las pruebas más difíciles, para nuestro bien y para su gloria. La clave está en entender que nuestras pruebas no son el final de la historia. Son parte de un proceso divino que nos acerca más a la imagen de Cristo y nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Job. Job era un hombre justo, bendecido con riqueza, familia y salud. Pero en un solo día todo cambió. Perdió sus posesiones, sus hijos y su salud. Sus amigos lo acusaron injustamente y su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. En medio de ese sufrimiento inimaginable, Job se mantuvo firme en su fe, declarándome: el Señor dio y el Señor quitó, y bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Aunque no entendía por qué estaba pasando por esas pruebas, Job confiaba en que Dios tenía un propósito. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más abundantemente. Pero lo más importante no fueron las bendiciones materiales, fue la transformación espiritual que ocurrió en el corazón de Job. A través de sus pruebas, Job llegó a conocer a Dios de una manera más profunda e íntima. Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos pruebas que no entendemos. Tal vez has orado por una solución, pero las respuestas no llegan. Tal vez has pedido a Dios que elimine el dolor, pero parece que el sufrimiento solo aumenta. En esos momentos es fácil sentirse abandonado, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero permíteme decirte algo, Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo en medio de tus pruebas, trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver ahora, pero que un día entenderás. Miremos otro ejemplo en las Escrituras, la vida de José. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente en Egipto. Pasó años enfrentando dificultades y aparentes fracasos, pero Dios nunca lo abandonó. En cada paso del camino, Dios estaba preparando a José para un propósito mucho mayor: salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Al final José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Lo que parecía ser una serie de tragedias era en realidad parte del plan perfecto de Dios. Querido amigo, las pruebas son inevitables en este mundo caído, pero no son en vano. Dios las usa para llevarnos a un lugar de mayor dependencia de Él, para moldear nuestro carácter y para prepararnos para su propósito. Como un escultor que cincela una piedra para revelar una obra maestra, Dios usa las pruebas para revelar su obra en nosotros. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es hermoso, una vida que refleja su gloria y cumple su propósito eterno. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo encontrar a Dios en medio de mis pruebas? ¿Cómo puedo confiar en su propósito cuando todo parece perdido? La respuesta está en mirar a Jesús. Él mismo enfrentó la prueba más grande de todas, la cruz. Fue traicionado, rechazado, humillado y crucificado, pero en su sufrimiento Dios estaba obrando el plan de salvación para toda la humanidad. En Hebreos 12:2 se nos anima: mira, poner los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos mostró que incluso en el sufrimiento más profundo podemos confiar en el propósito de Dios, porque su amor nunca falla. Hoy te invito a ver tus pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para acercarte más a Dios. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero puedes confiar en que Dios está en control. Él tiene un propósito para tu vida y cada prueba que enfrentas es parte de ese propósito. Como dice 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no promete que nuestras vidas estarán libres de pruebas, pero sí promete que estará con nosotros en medio de ellas. Su presencia nos sostiene, su gracia nos fortalece y su propósito nos da esperanza. Hoy es el día para confiar en Él, para entregar tus pruebas en sus manos y para creer que Él las usará para su gloria y para tu bien. Dios está contigo trabajando en tu vida y su propósito para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Confía en Él, porque Él nunca te fallará. En la vida cristiana las pruebas no son accidentes ni son el resultado de un Dios indiferente o distante. Por el contrario, las pruebas son herramientas intencionales en las manos de Dios y diseñadas para moldearnos, purificarnos y prepararnos para su propósito eterno. Es difícil entender esto cuando estamos en medio del dolor y la incertidumbre, pero las Escrituras nos muestran que Dios nunca permite una prueba sin un propósito. Él usa cada circunstancia difícil para refinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y llevarnos más cerca de Él. Consideremos el proceso de purificar el oro. Su estado natural está mezclado con impurezas. Para extraer su máxima pureza y valor, debe ser sometido a un calor intenso. Ese calor no destruye el oro, lo transforma. De la misma manera, Dios usa las pruebas para quemar las impurezas de nuestra vida, el orgullo, la duda, la autosuficiencia y todo aquello que nos aleja de su propósito. A través de las pruebas nos lleva a un lugar donde nuestra fe se vuelve más genuina, donde nuestra dependencia de Él es total y donde nuestra vida comienza a reflejar su gloria. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las pruebas para refinar a su pueblo. Pensemos en Job, quien fue probado en maneras que parecen casi inimaginables, perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia y su salud. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios. En medio de su dolor, declaró, me haya probado, saldré como el oro mojoso. 23:305. Job entendió que sus pruebas no eran castigos, sino una obra divina para refinar su vida y llevarlo más cerca de Dios. ¿Y qué hay de Moisés? Después de cometer un error en Egipto, pasó 40 años en el desierto como pastor. Desde su perspectiva, esos años pudieron haber parecido una pérdida de tiempo, un periodo de exilio sin propósito. Pero en realidad Dios estaba usando ese tiempo para moldearlo y prepararlo para la tarea monumental de liderar al pueblo de Israel fuera de esclavitud. En el desierto Moisés aprendió humildad, paciencia y dependencia total en Dios. Fue en ese lugar solitario y aparentemente sin sentido donde Dios lo formó en el líder que su pueblo necesitaría. Las pruebas también son una herramienta que Dios usa para enseñarnos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Pensemos en Abraham, quien enfrentó una de las pruebas más grandes que un ser humano puede imaginar. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, que era a través de quien Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan difícil, pero obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Al final Dios detuvo el sacrificio y proveyó un carnero como sustituto, reafirmando su fidelidad y confirmando que Abraham había pasado la prueba. La fe de Abraham fue refinada a través de esas experiencias, que obediencia se convirtió en un testimonio eterno de lo que significa confiar en Dios completamente. Querido amigo, las pruebas son una parte inevitable de nuestra vida cristiana. Jesús mismo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 6:33. Las pruebas no son señales de que Dios nos abandonó, son una evidencia de que Él está trabajando activamente en nuestra vida. A través de las pruebas, Dios nos enseña a depender de Él, a soltar el control de nuestras vidas y a permitir que su voluntad sea hecha.
Tal vez en este momento te encuentres en medio de una prueba que parece insoportable. Tal vez estás enfrentando una enfermedad, una pérdida, un fracaso, una situación que parece no tener solución. Es natural sentirse abrumado, pero recuerda algo, Dios no te ha abandonado. Él está contigo en el medio de esta prueba y está usando este tiempo difícil para llevarte más cerca de su propósito. Las lágrimas que derramas hoy no son en vano, son parte de un proceso divino que dará fruto en su tiempo. El apóstol Pedro escribió acerca de las pruebas en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro compara nuestra fe con el oro, afirmando que las pruebas no solo la purifican, sino que la hacen más valiosa. Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe y la fortalecen para enfrentar los desafíos que están por venir. Recuerda también las palabras de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 2:2. Es difícil encontrar gozo en medio de las pruebas, pero cuando entendemos que Dios está obrando en nosotros, incluso en momentos más oscuros, podemos encontrar paz y esperanza. Las pruebas no son el final de la historia y comienzo de una transformación que nos hará más como Cristo. Dios está usando tus pruebas para llevarte a un lugar de mayor fe, mayor confianza y mayor dependencia de Él. No importa cuán difícil sea la situación, confía en que Dios está contigo. Él es como un alfarero que trabaja pacientemente en el barro, moldeándolo y refinándolo hasta que se convierte en una obra maestra. Puede que no entiendas por qué estás pasando por esta prueba ahora, pero un día mirarás hacia atrás y verás cómo Dios usó este tiempo para llevarte más cerca de su propósito. Amigo, no estás solo en tus pruebas. Dios está contigo, obrando en tu vida de maneras que tal vez no puedes ver en este momento. Confía en Él porque Él es fiel. Su propósito para ti es bueno y cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer, para ser refinado y para ser moldeado en la persona que Él quiere que seas. Aunque el fuego de las pruebas sea intenso, recuerda que Dios está contigo en medio de las llamas, sosteniéndote, guiándote y llevándote más cerca de su propósito eterno. En muchas ocasiones, las pruebas que enfrentamos en la vida no solo son oportunidades para que nuestra fe sea fortalecida, sino también momentos en los que Dios nos redirige hacia su propósito. Es fácil en nuestra naturaleza humana seguir caminos que creemos correctos, planear nuestra vida según nuestra voluntad y perseguir metas que pensamos que nos darán satisfacción. Sin embargo, cuando nuestras elecciones nos alejan del plan divino, Dios usa las pruebas para detenernos, corregirnos y redirigirnos hacia el camino que Él ha trazado para nosotros. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Jonás. Dios le dio a Jonás una tarea específica: ir a Nínive y proclamar su mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás decidió ir en la dirección opuesta. En lugar de obedecer el llamado de Dios, abordó un barco que lo llevaría lo más lejos posible de Nínive. Sin embargo, Dios no permitió que Jonás se alejara de su propósito. Envió una tormenta tan fuerte que los marineros se vieron obligados a lanzar a Jonás al mar para salvar sus vidas. Allí, en el vientre de un gran pez, Jonás tuvo un encuentro profundo con Dios. En medio de esa prueba reconoció su desobediencia y decidió alinearse con la voluntad divina. Cuando finalmente obedeció y fue a Nínive, Dios usó su predicación para traer arrepentimiento a toda la ciudad. La experiencia de Jonás nos muestra que a veces Dios permite pruebas para detenernos en nuestro camino y redirigirnos hacia su propósito. Las tormentas en nuestra vida no siempre son un castigo y muchas veces son una invitación a reflexionar, a escuchar la voz de Dios y ajustar nuestra dirección. Cuando nos enfrentamos a una puerta cerrada, un fracaso inesperado, un cambio drástico en nuestras circunstancias, debemos preguntarnos: ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Hacia dónde me está guiando? Un ejemplo más profundo de redirección lo encontramos en la vida de Pablo, el apóstol. Pablo, antes conocido como Saulo, estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos. Con celo y determinación los arrestaba y aprobaba su ejecución. Pero en el camino a Damasco, Dios intervino de una manera poderosa. Una luz brillante lo cegó y una voz del cielo le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Hechos 9:4. A través de esa experiencia transformadora, Pablo no solo fue redimido, sino que fue completamente transformado. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de sus más grandes defensores y evangelistas. Dios usó esa prueba para cambiar radicalmente el rumbo de su vida y llevarlo a cumplir un propósito eterno. Querido amigo, las pruebas que enfrentamos no siempre son fáciles de entender en el momento. Cuando nuestros planes fracasan, cuando sentimos que todo lo que habíamos construido se derrumba, es natural preguntarnos por qué Dios permite que eso suceda. Pero quiero que recuerdes esto: cuando Dios cierra una puerta o permite una dificultad, no lo hace para castigarte, sino para protegerte o guiarte hacia algo mejor. Su visión es infinita, mientras que la nuestra es limitada. Él sabe lo que necesitamos y dónde debemos estar para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pensemos también en la vida de José. Como vimos anteriormente, José enfrentó una serie de pruebas que parecían injustas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado, falsamente encarcelado. Desde su perspectiva, esos años de sufrimiento debieron parecer un desvío sin sentido. Pero en realidad cada una de esas pruebas estaba redirigiendo sus pasos hacia el propósito de Dios. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría conocido al copero del faraón. Y si no hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca habría sido elevado a una posición de autoridad que le permitió salvar a su familia y a toda una nación durante una hambruna. Lo que parecía una serie de desgracias era, en realidad, la mano de Dios guiándolo hacia un propósito más grande. Las pruebas también nos enseñan a confiar en Dios de maneras que nunca haríamos en tiempos de comodidad. Cuando nuestras fuerzas fallan, cuando nuestros planes se desmoronan y cuando nuestras soluciones no funcionan, nos vemos obligados a volvernos hacia Dios y buscar su dirección. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: Más bien el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las pruebas nos enseñan a dejar de confiar en nuestra sabiduría limitada y a depender completamente de la guía divina. A veces, las pruebas también son un llamado a dejar atrás algo que nos está reteniendo. Puede ser un pecado, una relación, un hábito, incluso un sueño que no está alineado con el propósito de Dios. Como Abraham, quien tuvo que dejar su hogar y su tierra para seguir el llamado de Dios, nosotros también debemos estar dispuestos a soltar lo que nos impide avanzar hacia el plan divino. Las pruebas pueden ser el empujón que necesitamos para tomar esa decisión difícil pero necesaria. Amigos, si hoy te sientes perdido, confundido por las pruebas que estás enfrentando, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote y redirigiéndote hacia su propósito. Puede que no entiendas por qué estás pasando por este valle, pero puedes confiar en que Dios tiene un plan. Su palabra promete: mira, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 12:1. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Las pruebas que enfrentamos no son el fin de la historia, son parte del proceso divino. Dios está utilizando cada circunstancia para moldearte, para formarte y llevarte exactamente a donde necesitas estar. Permítele redirigir tus pasos y confía en que su camino siempre es el mejor. Aunque el viaje sea difícil, el destino será glorioso, porque es allí donde encontrarás el propósito eterno que Dios ha preparado para ti. En los momentos más oscuros de la vida, cuando las pruebas parecen aplastarnos y el camino parece lleno de incertidumbre, hay una verdad que nunca cambia: Dios está con nosotros. Su presencia es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra paz en medio de las tormentas más violentas. Aunque a menudo no podamos verlo, sentirlo en medio del sufrimiento, la Biblia nos asegura una y otra vez que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En las pruebas más difíciles, su presencia es la luz que nos guía, el consuelo que nos sostiene y la promesa que nos dará esperanza. Pensemos en Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes enfrentaron una prueba que muchos de nosotros no podemos imaginar. Se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, sabiendo que su fidelidad a Dios podría costarles la vida. Como castigo, fueron lanzados al horno de fuego ardiente, una sentencia que parecía ser el final de su historia. Pero en medio de las llamas ocurrió algo extraordinario. El rey miró dentro del horno y exclamó asombrado: «He aquí, yo veo 4 hombres sueltos,
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del pacto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. No estaban solos. Dios estaba con ellos en medio del fuego, protegiéndolos y dándoles la victoria. Esta historia no es solo un relato antiguo o única, es una poderosa verdad para nuestras vidas hoy. En las pruebas más intensas, cuando todo parece perdido, Dios está con nosotros. Su presencia no elimina automáticamente las dificultades, pero cambia completamente nuestra experiencia de ellas. Nos da paz en medio de la tormenta, fuerza cuando nos sentimos débiles y esperanza cuando todo parece oscuro. Como dijo Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos. No te anegarán, ni cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Esta es la promesa de Dios para cada uno de sus hijos. El ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-Nego también nos enseña algo crucial. La presencia de Dios no siempre significa que evitarás la prueba, pero sí significa que nunca estarás solo en ella. A menudo queremos que Dios nos libre del fuego, que elimine la prueba antes de que tengamos que enfrentarnos a ella. Pero Dios, en su sabiduría, a veces permite que entremos en el horno, no para destruirnos, sino para purificarnos y mostrarnos su poder y fidelidad. En el fuego aprendemos a depender completamente de Él y a experimentar su presencia de una manera más profunda y personal. Consideremos también la vida del apóstol Pablo. Pablo enfrentó innumerables pruebas, naufragios, encarcelamientos, persecuciones, hambre y más. Pero en cada situación Pablo tenía una confianza inquebrantable en la presencia de Dios. Escribió en 2 Corintios 12:9, yo había dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que aunque sus circunstancias fueran difíciles, la gracia de Dios era suficiente. Él experimentó la presencia de Dios no como una idea abstracta, sino como una realidad tangible que lo fortalecía en medio de las pruebas. Amigo, quizás en este momento te encuentres enfrentando un horno de fuego en tu propia vida. Tal vez sea una enfermedad que parece no tener cura, una relación rota que te causa dolor, una pérdida devastadora o una lucha interna que no puedes superar. En medio de tu prueba es fácil sentir que Dios está lejos, pero permíteme asegurarte, Él está más cerca de lo que piensas. Él está contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con su mano y guiándote con su amor. La presencia de Dios no siempre se manifiesta de maneras espectaculares. A veces se siente como un susurro en medio del caos, como una paz inexplicable que llena tu corazón, como una palabra de aliento de un amigo o como un versículo que lees en el momento justo. Dios está constantemente revelándose a nosotros, incluso en los pequeños detalles de nuestra vida. El problema no es que Él esté ausente, sino que a menudo estamos tan enfocados en nuestras circunstancias que no lo reconocemos. Es en ese momento cuando debemos detenernos, buscar su rostro y recordar sus promesas. Jesús mismo prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 22:20. Esta promesa no es solo para tiempos de alegría y éxito, es para cada día, incluso los más difíciles. Cuando enfrentamos pruebas, podemos tener la certeza de que Jesús camina con nosotros. Él sabe lo que es sufrir, ser rechazado y enfrentar pruebas, porque Él mismo lo vivió. En el jardín de Getsemaní oró con lágrimas, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:3. En su sufrimiento, Jesús eligió obedecer al Padre y a través de su sacrificio nos dio acceso a la presencia de Dios. Hoy quiero animarte a buscar la presencia de Dios en medio de tu prueba. Puede que no elimine inmediatamente tu dolor o resuelva tu situación, pero su presencia cambiará tu corazón y te dará la fuerza para seguir adelante. Pasa tiempo en oración, no solo pidiendo respuestas, sino buscando su rostro. Abre su palabra y deja que Él te hable a través de ella. Rodéate de otros creyentes que puedan orar contigo y recordarte que no estás solo. Cuando sientas que no puedes más, recuerda las palabras de Salmos 43:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no está lejos, está contigo, obrando en tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Su presencia es el regalo más grande que podemos recibir en medio de nuestras pruebas. Es la certeza de que aunque el camino sea difícil, nunca caminamos solos. Amigo, no importa cuán grande sea tu prueba, confía en que Dios está contigo.
Él te sostiene, te lleva más cerca de su propósito. Las pruebas no son el final de esta historia, son una oportunidad para experimentar la fidelidad y el amor de Dios de una manera nueva y poderosa. Hoy descansa en su presencia porque en Él encontrarás todo lo que necesitas para superar cualquier prueba. A través de cada prueba que enfrentamos, Dios no solo está trabajando en nosotros, sino que está preparando algo mucho mayor. Su propósito no siempre visible mientras atravesamos los momentos de dolor y confusión, pero cuando miramos hacia atrás, vemos con claridad cómo su mano nos guió, cómo su gracia nos sostuvo y cómo cada paso, incluso los más difíciles, tenía un propósito eterno. Pensemos nuevamente en la vida de José. Durante años su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la injusticia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, su historia parecía estar llena de fracasos y pérdidas. Sin embargo, cada una de esas experiencias estaba diseñada por Dios para un propósito mayor. Cuando el faraón lo llamó para interpretar su sueño, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, y esa posición no solo lo salvó a él, sino a toda su familia y a una nación entera de la hambruna. En ese momento, José entendió que lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo había encaminado para bien. Sí, Génesis 50, Bozín. Todas las pruebas que enfrentó lo habían preparado para cumplir ese propósito. Así también es con nuestras vidas. Las pruebas que enfrentamos no son el final de la historia, son el camino hacia la manifestación del propósito de Dios. Cada lágrima que derramamos, cada lucha que enfrentamos, cada puerta que se cierra, están siendo usadas por Él para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Como lo dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o que cada circunstancia será buena, pero asegura que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para cumplir su propósito en nuestras vidas. Consideremos también a David, quien fue ungido como rey siendo joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de ascender al trono. Durante ese tiempo enfrentó persecuciones, vivió en cuevas y experimentó el rechazo. Desde su perspectiva pudo haber parecido que el propósito de Dios estaba lejos de cumplirse, pero en realidad esos años de prueba fueron esenciales para formar su carácter, fortalecer su fe y prepararlo para ser un líder conforme al corazón de Dios. Cuando finalmente se convirtió en rey, David pudo mirar hacia atrás y ver cómo cada prueba había sido parte del plan de Dios para su vida. Amigo, tal vez hoy estés enfrentando una temporada de pruebas y te preguntes si hay un propósito en todo lo que estás viviendo. Puede que te sientas perdido, sin fuerzas para continuar y te preguntes si Dios realmente está obrando en tu vida. Permíteme decirte que Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en cada detalle, incluso cuando no puedes verlo. Las pruebas que enfrentas no son un desvío, son parte del camino hacia el propósito que Él tiene para ti. A veces la manifestación del propósito de Dios llega de maneras inesperadas. No siempre se ve como lo imaginamos, pero siempre es mejor de lo que podríamos haber planeado por nosotros mismos. Tal vez su propósito no sea darte la posición que deseas, sino moldearte para que refleje su carácter en todo lo que hagas. Tal vez su propósito no sea cambiar tus circunstancias, sino usar tus pruebas para impactar la vida de otros. Dios siempre está trabajando con una perspectiva eterna que Él hace en nuestra vida, tienen un impacto que va más allá de lo que podemos ver. En 2 Corintios 4, 17 y 8, Pablo nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gozo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que nuestras pruebas, aunque dolorosas ahora, están produciendo algo eterno y glorioso. Dios está usando cada dificultad para moldearnos a la imagen de Cristo y para prepararnos para una gloria que no tiene comparación. La manifestación del propósito de Dios también nos lleva a testificar de su fidelidad. Cuando finalmente vemos cómo Él ha obrado en nuestra vida, no podemos evitar compartir su bondad con los demás. Como José, como David, como Pablo, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas y de que su propósito es perfecto. Nuestra prueba no solo nos transforman a nosotros, sino que también inspira y fortalecen a aquellos que nos rodean.
Querido amigo, si hoy estás esperando que el propósito de Dios se manifieste en tu vida, no pierdas la esperanza. Confía en que Él está trabajando, incluso en los momentos en que parece estar en silencio. Pues su tiempo es perfecto y su plan para ti es bueno. Como lo dice Jeremías, venid me muevo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Su propósito para ti no es solo sobrevivir a las pruebas, sino prosperar en medio de ellas y vivir una vida que refleje su gloria. Al final, cuando miremos hacia atrás en nuestra vida, veremos cómo cada prueba fue parte de un plan perfecto. Veremos cómo Dios usó cada dificultad para llevarnos más cerca de Él, para transformarnos y para cumplir su propósito en nosotros. Y cuando ese día llegue, no podremos hacer otra cosa que alabarlo y decirme, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nunca me abandonaste. Gracias porque incluso en mis pruebas estabas obrando para mi bien y para tu gloria. Hoy es el momento de confiar en Dios con todo tu corazón. Entrégale tus pruebas, tus temores, tus sueños y confía en que Él está escribiendo una historia en tu vida que tendrá un impacto eterno. No importa lo que enfrentes, recuerda que su propósito se cumplirá. Y cuando lo hagas será mucho más grande y glorioso de lo que podrías haber imaginado. Confía en Él porque Él nunca te fallará. Amén.